a observar lo que indica el decreto de urgencia 051-2021. Hay que precisar que algunos colegas, abogados, han minimizado este riesgo y lo han minimizado de tal modo que en este momento ningún sindicato tiene documento interpuesto ante alguna entidad estatal. Y es por ello que resulta importante anticiparnos para poder tomar las medidas preventivas del caso. Brevemente, soy maestrista en inteligencia estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales del CAIN, maestrista en Derecho del Trabajo por la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente vengo asesorando a cerca de 14 sindicatos con los cuales vamos a impulsar la defensa del grupo de riesgo. El decreto de urgencia 051-2021 establece distintas medidas extraordinarias. Brevemente, aquí la disposición complementaria indica de manera puntual: dispóngase que el personal de salud y administrativo, indistintamente de su régimen laboral o modalidad de contratación de las entidades públicas, comprendidas en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Seguro Social, que se encuentren en el grupo de riesgo o se encuentren haciendo uso de licencia con goce de haber sujeta a compensación y hayan sido vacunados con las 2 dosis en el marco del plan actualizado de vacunación contra el COVID, deben retornar a sus centros de trabajo para efectuar labores de manera presencial o mixta, ojo, previa evaluación y aprobación por parte del médico ocupacional o el que haga sus veces en la entidad a fin de fortalecer la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud. Otro detalle, el Ministerio de Salud, mediante resolución ministerial, emite las disposiciones complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto. En ese sentido, vamos a hacer un primer análisis. Hasta el momento, todavía no existe resolución que haya dejado sin efecto la resolución 972-2020, que es claramente aquella resolución que define el grupo de riesgo. Ahora, cuando yo hablo de defender al grupo de riesgo, no solamente me refiero al adulto mayor, sino a aquellas personas que tienen comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, con índice de masa corporal mayor a 40, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, estados de inmunosupresión y otros que establezca la Autoridad Nacional Sanitaria. Es decir, el grupo de riesgo está conformado a la fecha por estos elementos que definen cada comorbilidad. Y es esta resolución ministerial la que contempló que el grupo de riesgo no debería volver hasta finalizada la emergencia sanitaria. Aquí hay que rescatar dos cosas puntuales. Pese a los cuestionamientos que todos conocemos y que se ejecutaron en contra de la exministra Pilar Macetti, lo que sí se debe rescatar es que esta resolución, que data del año 2020, claramente define los grupos de riesgo. A ello hay que agregar que, a diferencia del actual ministro, la doctora Macetti sí definió un documento técnico donde proyectaba la mortalidad en la segunda ola y podríamos estimar que bajo ese argumento, puntualmente el grupo de riesgo no puede regresar. Sin embargo, el actual ministro Óscar Ugarte no tiene un documento técnico que establezca cuál es el indicador de mortalidad en esta tercera ola, que muy probable esté llegando entre julio o agosto, sin tener en cuenta que quizás podamos estar expuestos a una variante como la de la India, que es mucho más agresiva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta causa que estamos defendiendo, no solamente me refiero a los adultos mayores, sino comorbilidades y personas en estado de gestación.
Para ello hay que precisar algo. Antes de que se le indique al trabajador que retorne a su centro de labor, es necesario que como estrategia solicitemos este plan, que en muchos hospitales de salud y del MINSA no lo tienen. Entonces, esa va a ser una medida preventiva para evitar el retorno abrupto, porque lo que quiere la autoridad es que los trabajadores regresen de manera inmediata, disculpando el francés al caballazo. Entonces, eso no lo vamos a permitir y justamente con los participantes que están presentes en esta conferencia, vamos a emitir un documento que lo puedan presentar cada uno de ustedes en sus respectivos centros de trabajo. Ese es mi compromiso que al final les voy a indicar. La cuestión importante también y que está presente en esta resolución, que todo hospital debe contar con un responsable. Ojo, no es un médico o un profesional cualquiera, es un responsable de servicio de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Que es un profesional que tiene que cumplir con el plan de vigilancia. Recuerden que estos dos elementos nos han permitido el año pasado frenar la reincorporación abrupta. Recuerden que ustedes quizás veo que varias personas vuelven a participar en esta conferencia y estos mismos elementos nos van a permitir frenar el retorno intempestivo mientras desarrollamos la estrategia legal. Esto sí es muy importante y aquí se necesita la cooperación de ustedes. En su centro de trabajo, ustedes tienen que indagar cuántos trabajadores somos en el centro de salud, en el policlínico, en el hospital, porque dependiendo de la cantidad de trabajadores, se va a establecer qué tipo de profesional tiene que estar acreditado, o un profesional de la salud, o una licenciada enfermera, o un médico. Y no basta ello. Además, tiene que contar con la especialidad tal cual lo define este anexo 1 que se los voy a compartir. Entonces, no solo basta el plan, sino el profesional que ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria debe estar acreditado, es decir, en su NEDU debe aparecer su especialización. Caso contrario, no es una persona que en el ámbito público puede ejercer esta función de defensa, de vigilancia del personal que está retornando a su centro de labores, ¿no? Tiene que estar acreditado, ¿no? Naturalmente aquí indica, por ejemplo, los tipos de acreditación académica según el nivel, ¿no? En el nivel 4 observaremos que puede estar presente un profesional de enfermería, en el nivel 3 un profesional con maestría en salud ocupacional, ojo, maestría, ¿no? Entonces, de ese modo nosotros vamos a poder establecer qué tipo de profesional, pero para ello ustedes tienen que establecer el tipo de unidad y la cantidad de trabajadores que está en este anexo que se los voy a compartir el día de mañana enviando al WhatsApp de cada una de las personas inscritas. Luego, muchos dicen que un abogado no puede ir más allá de lo que conoce en su ámbito. Bueno, permítanme decirles que tengo una maestría en inteligencia estratégica y ello me permite procesar información de toda índole. Es así que recurriendo a la opinión de un destacado doctor en salud pública, es decir, doctor con el grado académico, no un médico, sino doctor en salud pública, el doctor Omar Neira, él claramente ha indicado proteger a nuestro personal de salud con una tercera dosis de una vacuna de calidad, entre paréntesis Pfizer, debería ser una prioridad. La vacuna Sinopharm, que es la que se le ha aplicado a la mayoría de ustedes, hasta hoy, 29 de mayo, no ha presentado estudios que verifiquen la efectividad frente a las variantes, ¿no? Y ahí ustedes naturalmente pueden observar el comunicado que ha emitido de manera muy puntual el SINANSOP, el Sindicato Nacional de Médicos del Seguro Social del Perú, comunicado que saludo porque afianza lo que nosotros hace 4 semanas veníamos diciendo. Es necesaria una tercera dosis, es necesario reforzar esta capacidad de inmunización frente a la ausencia de evidencia científica, como lo vamos a probar más adelante.
Entonces también en Twitter yo les recomiendo que sigan al doctor Omar Neira, es una persona muy imparcial y muy actualizada. Tenemos otro escenario que tenemos que observar los trabajadores, porque muchos dicen, no, la resolución ministerial todavía no sale. Ojo, pero tú tienes que, como trabajador, proyectarte a lo que va a suceder en 15 días, en un mes, en 2 meses. Y este hongo negro, estimados amigos, va a llegar a Perú en algún momento. Ya llegó a Uruguay. Como muy bien indica, y ahí está la cita periodística, es una rara infección que comenzó en la India, y ustedes saben que la India tiene diezmada la población, llegó a Uruguay y esta enfermedad está asociada al coronavirus, ¿no? Para que se hagan una idea, estimados amigos, en la India ha llegado a tal punto que las personas no han podido enterrar, o pero mejor dicho, cremar a sus fallecidos, porque es la costumbre cremarlos, que solo los han envuelto y los han arrojado al río. Y ha sido tal la cantidad de cadáveres que han fluido por el río que han tenido un problema de contaminación pública muy grave, porque los cadáveres se han orillado en las partes ribereñas, ¿no? Entonces, esto es un tema que ustedes deben observar, prepararse no para mañana, sino tener una visión de lo que puede suceder según lo que sucede en el mundo a 15 días, a un mes, a 2 meses. Entonces, frente a ello, nosotros tenemos que tomar acciones legales en salvaguarda de su integridad, de su salud. Aquí, por ejemplo, tenemos la opinión de un destacado epidemiólogo que ha hecho un comparativo entre la cantidad de test y la cantidad de fallecidos. Como ustedes observarán, Perú ranquea la alta cantidad de fallecidos y la baja cantidad de aplicación de test de diagnóstico, ¿no? Es decir, aparte de no cuidar al trabajador, tanto MINSA como el Seguro Social no aplica los test de diagnóstico como sí lo aplica, por ejemplo, Chile. Veamos la estadística de Chile, ¿no? O como en el caso de Uruguay. El caso de Uruguay es sui generis. Tiene el mayor test de diagnósticos por población y es muy importante saber en qué está fallando el actual ministro Óscar Ugarte. Esto es lo más importante. Este cuadro refleja el informe de la Organización Mundial de la Salud, donde claramente indica que en el caso de adultos, es decir, mayor a 60 años, no sé si pueden ver en la pantalla, indica que no hay evidencia, NE, not evidence, no hay, no existe. Y en el caso de diabéticos, la eficacia de la vacuna baja al 63.7%. Esto no es un invento mío, están presentes muchos profesionales médicos y naturalmente aquí yo coloco la fuente de la Organización Mundial de la Salud en la cual pueden corroborar que esta vacuna de Sinopharm no tiene evidencia científica en adultos mayores y de otras comorbilidades. Si, por ejemplo, en esta conferencia están presentes los diabéticos, aquí tenemos una muy buena evidencia para indicar que en el caso de personas con diabetes la eficiencia baja al 63.7%, ¿no? Es una eficacia muy baja. Aquí también tenemos, bueno, está un poco en inglés, y esta organización Salud con Lupa, que también está en Twitter y que yo les recomiendo que sigan, no es una cuenta cualquiera, es un grupo de investigadores, o sea, son profesionales que se enfocan en el ámbito de la salud y claramente han indicado que la evidencia disponible es insuficiente para determinar la eficacia en adultos de 60 años a más. Es decir, no lo dice José Mascaró, sino varias organizaciones. Entonces, por ahí hay que ubicar algún comentario desatinado de algunos personajes que no revisan, que no leen y no se apoyan en información puntual. Bueno, esto está en árabe, esto es de la Unión de Emiratos Árabes. Básicamente, lo que dice aquí es de que se está aplicando la tercera dosis, ¿no? En la traducción indica eso, se empieza a aplicar tercera dosis en los Emiratos Árabes.
Ahora, ustedes tienen que recordar este nombre, y este nombre, Bahrein, va a servir como evidencia de que el ministro de Salud está tomando una decisión totalmente contraria a la vida, porque estos estudios, ¿no? Los pseudoestudios que están apoyando el nivel de efectividad de esta vacuna, principalmente yacen sobre estudios de Bahrein, ¿no? Y yo aquí he colocado el ídolo de barro de Bahrein, y van a ver por qué. Esta curva nos indica que Bahrein, a pesar de tener la tasa de vacunación más alta del mundo, no está asegurando una efectividad idónea, ¿no? Aumentan los casos y las muertes. Ojo, esto es del Daily News. Esto es del Daily News. Esto no es como algunos improvisados pretenden decir, una fuente no formal. Esto es del Daily News. Y aquí claramente estamos observando cómo en mayo, Bahrein se dispara, pese a ser uno de los países que preponderantemente ha usado Sinopharm. Y de esto seguramente en estos días van a salir en los medios de prensa, porque Bahrein está volviendo a la cuarentena, y van a ver muy bien cómo se corrobora con información oficial. Bahrein, con el 43% de su población totalmente vacunada, ¿no? Está regresando a la cuarentena por el incremento de casos y defunciones. Observemos que en la primera línea, la línea de abajo, esta de aquí, que despega desde diciembre, que se le mide desde diciembre y se proyecta a abril, está Bahrein, es decir, Bahrein está en escalonada, pese a tener la mayor cantidad de población vacunada con Sinopharm, es decir, no está cumpliendo el objetivo. Por lo tanto, mal haría el ministro de Salud, Óscar Ugarte, de decir que el personal de salud de grupo de riesgo está preparado para retornar a sus labores. Reitero, esta información se los voy a compartir a partir del día lunes junto con el documento que van a presentar, y es una fuente formal. No, esto no es un recorte de algún medio peruano, esto es del Daily News, que es un diario que te da la información al día en lo que corresponde al COVID. Tenemos el Washington Post, que es otro diario internacional muy reconocido. Y aquí claramente está en inglés, pero en buen término indica que la tercera dosis de Sinopharm es una necesidad para la Unión de Emiratos Árabes, ¿no? Ello ante la baja inmunidad que se está evidenciando. Nuevamente, cuando ustedes puedan revisar las diapositivas que les voy a enviar, está el link para que nuestros colegas, los señores médicos, enfermeras puedan corroborar la información que se les está brindando en esta capacitación. Y esto es uno de los puntos neurálgicos para acreditar que el grupo de riesgo vacunado con Sinopharm no puede volver. También en The Wall Street Journal, ¿no? Claramente tenemos otra fuente informativa formal que indica que la Unión de Emiratos Árabes está aplicando la tercera dosis de vacuna. Entonces, no son noticias sesgadas, estimados amigos. Estas son noticias recientes del 24, 25 de mayo, que se le va a notificar efectivamente al ministro de Salud para que reconsidere esa posición de reincorporación abrupta. Y aquí, con el perdón que merecen algunos abogados, no se puede minimizar esta decisión del ministro de Salud, porque aquí se trata de vidas, se trata de personas y amigos que han recibido 2 vacunas y han fallecido. El día de ayer yo me comuniqué con una profesional de enfermería justamente para tratar de presentar un recurso respecto de este decreto, y me comentó que estaba contagiada por COVID pese a recibir las 2 vacunas. Entonces, ya es un tema alarmante, no es aislado, es alarmante. Existen cerca de 20 médicos, en palabras del doctor Miguel Palacio Celi, que han fallecido pese a haber recibido las 2 dosis. Entonces, esto no es una cuestión de bagatela ni ínfima, es una cuestión preocupante porque se tratan de vidas de profesionales de la salud. Y aquí viene lo más importante, y es por ello que
resalto que la formación que uno pueda tener le ayuda mucho a analizar los aspectos de prospectiva en el ámbito de salud. Esta es una alerta que ha lanzado la Embajada de Estados Unidos. En la parte superior ustedes pueden ver US Embassy de Bahrein, que es el país que nosotros estamos relacionando respecto de los estudios de Sinopharm y traduciendo esta alerta que, ojo, cuando cuando el gobierno de Estados Unidos lanza la alerta, es una alerta que se cumple sí o sí, ¿no? Y hay todo un esquema de protección para sus ciudadanos. Lo que puntualmente indica es que desde el 27 de mayo hasta la medianoche del 10 de junio, Bahrein va a retornar a lo que es la cuarentena, ¿no? Se prohíbe que los viajeros de los siguientes países están en una lista roja y no se les permite la entrada a Bahrein. Ahí está India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal. ¿Esto qué quiere decir? Que Bahrein, que ha sido vacunado con Sinopharm, no desarrolla la suficiente inmunidad como, por ejemplo, para enfrentar una variante de la India, una variante de Pakistán, de Bangladesh, de Sri Lanka y de Nepal. Por lo tanto, esta alerta de la Embajada de Estados Unidos en Bahrein es muy importante porque evidencia que Bahrein, pese a haber vacunado con la mayor cantidad de vacunas de Sinopharm, no está respondiendo bien la vacuna ante las variantes. Y es por ello que se está empezando a aplicar las 3 dosis. Esto es una declaración del señor Ugarte, ¿no? Donde abruptamente, de manera inconsulta, pretende que el personal de salud retorne a laborar, ¿no? Y indica, ¿no? Mucho personal en el sector salud se tuvo que replegar por riesgo a enfermarse, como los mayores de 60 años, pero ya está vacunado. Dentro de poco sacaremos una resolución ministerial de que no hay ninguna justificación para quedarse en sus casas y que vengan a reforzar el trabajo en el primer nivel de atención en la vacunación. Atenciones normales, declaró Ugarte. Es decir, para el ministro de Salud, según su criterio, no existe ninguna justificación, pero nosotros el lunes a más tardar le estamos notificando todos los aspectos, incluyendo la alerta que ha lanzado la Embajada de Estados Unidos en Bahrein, que claramente indica que esta vacuna de Sinopharm no está cumpliendo con esa cuestión de inmunización y como tal es un tema que se tiene que manejar con pinzas porque de por medio está la vida de los trabajadores. Aquí la carta que muchos de ustedes ya lo han visualizado es la carta del doctor Miguel Palacio Celi, decano nacional del Colegio Médico, a quien saludo por esta carta inmediata que ha sido remitida en salvaguarda de sus colegiados, ¿no? Eso es digno de saludar porque mientras otros colegios profesionales están haciendo algún lobby político, que no debería ser el caso, el Colegio Médico sí está cumpliendo su labor de cumplir con la protección de sus colegiados. Y aquí claramente indica, por lo anteriormente expuesto, solicitamos a su despacho tome las previsiones del caso para que se pueda destinar dosis para que sean aplicadas al personal de primera línea a efecto de reforzar la inmunidad con una tercera dosis. Entonces, lo que nosotros postulamos hace 3, 4 semanas atrás, el Colegio Médico también lo acoge y es algo que saludamos. De manera puntual, ¿qué normas se están vulnerando? Se está vulnerando la ley que amplía las medidas de protección laboral para las mujeres gestantes y madres lactantes. Se está vulnerando la ley del adulto mayor. Se está vulnerando el decreto legislativo 1468 que establece protección, en resumen, para las personas con discapacidad. Se está vulnerando el decreto legislativo 1499 que establece, en buen cristiano, la licencia con goce de haber que muchos trabajadores han solicitado con ocasión de la protección de personas de condición de comorbilidad como adultos mayores. Se está vulnerando el Código del Niño y el Adolescente, se está vulnerando la Ley de Prevención y Control de Tuberculosis. Y ojo, aquí quiero resaltar, muchos trabajadores que tienen o están en tratamiento de TBC quizás no saben que esta ley, la 30287, contempla un dispositivo de delito penal en caso se vulnere sus derechos. Entonces, todo este esquema normativo no puede ser avasallado por un decreto de urgencia lanzado en plena segunda ola con miras a entrar a una tercera ola
con riesgo de que entre este famoso hongo negro, que es una secuela que queda por el COVID, a sabiendas de que la vacuna de Sinopharm no tiene estudio científico para probar el nivel de eficacia en adultos mayores y grupos de comorbilidad, ¿no? Entonces, esto se tiene que notificar por escrito, estimados amigos, a el ministro de Salud, a efecto de que reconsidere su posición, porque en esta cuestión no se afecta a uno o dos trabajadores, se afecta a miles de trabajadores. Y no es culpa del personal de salud los retrasos en los procesos de vacunación. Eso es un problema que claramente le corresponde a los gobiernos en asumir. Y aquí quiero hacer un paréntesis. La propuesta que nosotros lanzamos al ministro de Salud, al presidente, fue de que se elimine esta prohibición de doble remuneración, ¿no? Si un trabajador, por ejemplo, labora en salud y en MINSA, es sancionado. Bueno, se ha sacado una ley que en específico beneficia a los profesionales médicos, pero considero yo que esta ley debería ampliarse a los enfermeros, tecnólogos médicos, técnicos de enfermería, a todos los profesionales de la salud, de modo tal que puedan trabajar tanto en MINSA y en salud, y de ese modo poder cubrir un poco la brecha de recursos humanos que naturalmente sí se estima que tiene cierto impacto por la cantidad de personas que están en situación de grupo de riesgo. Entonces, esta es la normativa que está avasallando este decreto de urgencia y va a ser la base, junto con las violaciones normativas en la Constitución, para sustentar la derogatoria de este decreto de urgencia en lo que corresponde a esa disposición complementaria. Las acciones concretas, estimados amigos, porque lo que vamos a hacer es cuestiones puntuales, es decir, que sean tangibles. El día lunes, todas las personas que se han inscrito en esta conferencia van a recibir un documento en Word, donde solamente van a cambiar el nombre del director, van a colocar sus nombres y apellidos, y van a presentar este documento que claramente va a colocar un freno frente a la reincorporación intempestiva. Ojo, el día lunes. Y cuando lo presenten, ya en lo sucesivo de la semana, lo van a escanear a este correo, mascaroabogados@outlook.com. No se preocupen en anotar porque, reitero, estas diapositivas son de ustedes. Se lo voy a compartir el mismo lunes y lo van a tener para que puedan enviar bien el escaneado. Entonces, el cargo del documento a nosotros nos va a servir para poder hacer ciertas diligencias ante las autoridades. Luego, la acción conjunta voluntaria. Aquí lo que nosotros pretendemos es ejecutar una denuncia penal contra el ministro de Salud, Óscar Ugarte, ante la Fiscalía de Prevención del Delito. ¿Cómo pueden participar ustedes? Envían al número WhatsApp 922-803-594 la palabra denuncia penal para que mi asistente pueda filtrar qué personas son las que estaríamos respaldando este pedido de denuncia penal. Puntualmente, ¿por qué? Porque lo que se está vulnerando con este decreto de urgencia, lo que se está advirtiendo a la autoridad es que se estaría incurriendo en lo dispuesto en el Código Penal 168A, que indica el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando obligado, ponga en peligro inminente la vida, la salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Ojo, si como consecuencia de la inobservancia deliberada de las normas de seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte del trabajador o terceros que le producen lesión grave y el agente pudo prever este resultado, la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años en caso de muerte y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de lesión grave. Por ello, reitero, es importante el punto 1. El punto 1 es importante porque para que se cumpla el tipo penal es necesario advertir que el hecho de riesgo mortal se pudo prever. Es decir, yo, trabajador, comunico que estoy en desacuerdo porque no existe un plan de vigilancia y un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Es lo esencial.
Si a pesar de eso me pretenden obligar a retornar a trabajar, yo inmediatamente doy aviso a la Fiscalía de Prevención del Delito por estar contenido dentro de lo que establece el tipo penal 168A de nuestro Código Penal peruano, ¿no? Y la otra acción conjunta voluntaria va a ser la preparación de la demanda de acción popular en contra del decreto de urgencia 051-2021, en la parte de las disposiciones complementarias, naturalmente. ¿Cómo voy a participar? Envío un mensaje al 922-803-594 con la palabra acción popular y ahí se indicará el procedimiento que se va a seguir para poder salvaguardar el derecho. En ese sentido, son 3 las acciones puntuales. Reitero, la primera, que ustedes lo van a recibir el día lunes, ¿no? En la cual tienen que comunicar a su jefatura inmediata, a su director, sobre la situación previa que establece el decreto. Es decir, tiene que existir plan, tiene que existir un responsable de seguridad y salud en el trabajo y tiene que existir una clarificación, porque mientras no exista la resolución ministerial, no se puede ejecutar ningún llamado, ¿no? Y como medida a mediano plazo está el ejecutar la denuncia penal para advertir a la autoridad que se está incurriendo en una lesión de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es por ello que yo voy a compartir esta diapositiva a efecto de que lo puedan revisar, lo puedan compartir y lo puedan validar con otros profesionales médicos que están viendo justamente lo que está ocurriendo en Bahrein. En Bahrein y lo que está aconteciendo como alerta respecto de la alerta emitida, la alerta de salud, Health Alert, de la Embajada de Estados Unidos en Bahrein, ¿no? Quiero recordar que esta información ustedes lo van a poder revisar con mayor calma, con mayor detenimiento, pero la evidencia es puntual. Los casos de contagio en Bahrein están en escalonada. Aquí podemos observar claramente que tienen un despliegue en tipo pared, lo que le llaman los entendidos en esta materia. Y como tal, me preocupa la actitud que está asumiendo el Ministerio de Salud porque estamos en un cambio de gobierno. Y no quisiera yo pensar que se está, con este decreto de urgencia de retorno abrupto, endosando la mortalidad de los trabajadores al próximo gobierno. No quisiera pensar. Y para ello va a ser necesario que este lunes se le comunique formalmente al ministro de Salud, Óscar Ugarte, que sí existe justificación para suspender esta reincorporación abrupta, porque en los países donde claramente se ha aplicado esta vacuna en una gran cantidad de población, no está funcionando. Y vayamos a ver también lo que está sucediendo en Chile desde hace un mes. A pesar de que vacunaron, el índice de mortalidad seguía, y es justamente por este tipo de vacuna que no tiene, repito, evidencia científica en grupo de riesgo. Solo lo tiene en el caso de personas con diabetes, del 63.7 cae al 63.7%. Entonces, yo les voy a compartir esta información el día lunes, por favor. Ni hoy ni mañana. El día lunes van a tener todos en su WhatsApp la información y el documento que me comprometo a remitirlo y que ustedes tienen que presentarlo a su centro de labores a efecto de poder tener evidencia de que existe oposición. Porque si no existe oposición, la autoridad podría decir, ningún trabajador se queja. Eso es lo que tenemos que evitar. Yo les agradezco mucho la atención. Tengo registrado cada uno de sus números telefónicos y voy a compartir esta información el día lunes. Aquí reitero y concluyo, son 3 pasos concretos: la acción administrativa, la denuncia penal y la demanda contra este decreto de urgencia. Muy buenas noches. Espero Doctor, que ¿puedes hacer algunas viendo preguntas? mi página a efecto de poder brindar las informaciones debidas. Gracias. Doctor, buenas noches. ¿Podemos hacer preguntas?